Un poco acerca de la presencia de Dios, pero quiero que tenga en su mente una pregunta que tal vez se ha hecho alguna vez. ¿Qué es la presencia de Dios? La pregunta es, ¿alguna vez usted ha hecho algo que cree que Dios está con usted, que usted debe hacerlo porque siente que de Dios que debe hacerlo, y después de que lo ha hecho se da cuenta que no debía haberlo hecho? Y usted dice, yo creo que esto es de Dios, y lo hace. Y después de que lo hace dice, esto como que no era de Dios. ¿Cierto? Y nos suele pasar, o nos pasa a todos. Y eso hace parte de conocer la voz de Dios y por qué sucede. O sea, si Dios me dijo que lo hiciera, ¿por qué cuando lo hago parece que no debería haberlo hecho? Y es lo que quiero que estudiemos hoy a través de un pasaje en Génesis capítulo 22. Entonces, búsquelo allí en la escritura y vamos a estudiar algunas cosas de este pasaje. Primero lo voy a leer todo para que tenga claro de qué estamos hablando y después lo vamos a explicar, ¿bien? Génesis capítulo 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Bien, ¿conocen la historia un poquito? Ya, si no la conocía, ya la leímos. Bien, antes de entrar a explicar la historia, recuerden que Dios le había dado una promesa a Abraham, y era que le iba a dar un hijo. Aquí ya está cumplida esa promesa, la ira de ese Dios, ¿sí? Y todas las culturas han hecho eso. Pues el único que nunca ha exigido eso es Dios. Pero Abraham era consciente de que todos
sacrificaban seres humanos a sus dioses. Entonces cuando Dios le habla, le dice, necesito que sacrifiques a tu hijo, pues no era descabellado para él, aunque era el primero al que se le pedía. Y entonces él se prepara para el sacrificio. Pero miren el versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y esta es la segunda duda que surge apenas uno lee este capítulo. Prueba Dios al hombre. Y vamos a hacer una diferencia entre prueba y tentación. ¿Sí? Una tentación es cuando usted algo lo atrae para pecar. Entonces el que tienta es Satanás. Aunque a veces la palabra se usa que cuando usted pase la prueba no va a terminar derrotado, sino va a terminar más fuerte, va a terminar aprendiendo algo, conociendo más. ¿Ok? Entonces, aunque se parece la palabra y se usa, realmente lo que Dios está buscando es que usted conozca sus capacidades. Porque si partimos del hecho que Dios todo lo sabe, y aquí es donde vendría la pregunta de uno, si Dios todo lo sabe, ¿para qué me prueba? ¿Cierto? Si Él ya sabe, ¿para qué me prueba? Porque Él ya sabe, pero usted no, y yo no. Y Él necesita probarnos para que nosotros comprobemos nuestras capacidades. ¿Cuántas veces usted en la vida ha dicho, no puedo? Y después puede. ¿Cierto? Y entonces Dios hace eso con nosotros, nos pone pruebas sabiendo que nosotros podemos. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos tentados más allá de lo que podemos resistir. Él no lo permite, porque somos sus hijos. Entonces Él la prueba la usa para hacernos crecer. Así que la prueba lo que viene a probar, y perdonen la redundancia, es nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra capacidad, nuestra fe, nuestra devoción. Todo eso es lo que prueba Dios en nosotros. ¿Cómo sabe usted si realmente tiene fe? Cuando tiene un problema difícil y lo único que tiene que hacer es, Señor, estoy en tus manos. Y ahí prueba usted la fe. Cuando usted tiene el dinero, la capacidad, cuando tiene los amigos, los recursos y todo el mundo le dice, no hay nada que hacer. Yo pago lo que sea. El problema no es de plata. El mejor médico, usted tiene el mejor de los médicos. No hay nada que hacer. Entonces en ese momento recordamos, Dios, ¿me puedes dar una mano? Y ahí crece nuestra fe. Cuando Dios contesta eso, la próxima vez, lo primero que yo debo hacer no es correr a la billetera o a la clínica a buscar al mejor médico. Lo primero que debo hacer es ir a decirle, Señor, ya me sacaste una vez, de esta también me sacas. Y ahí va creciendo la fe. Para eso nos prueba el Señor. Así que Abraham, Dios prueba a Abraham. Y antes de hablar con Abraham está esa palabra que dice, Dios probó a Abraham. ¿Cierto? Lo hizo para probarle a Abraham muchas cosas, que vamos a ver qué encuentra Abraham de eso. Y entonces, Dios dice, Abraham, y él respondió, heme aquí. Eso es comunión. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios que le dice, César? ¿Sabe que muchas veces Dios pronuncia nuestro nombre y nosotros no nos damos cuenta? Porque no estamos atentos, no estamos conectados con Dios, no estamos pendientes de su voz. Y Dios nos habla y nosotros seguimos. Y allí apenas el Señor le dice a Abraham, él contesta, heme aquí, aquí estoy. Hay un caso más adelante que se conoce, por ejemplo, en Samuel. Samuel no conocía la voz de Dios. Y en un momento dice que Dios en la noche le habla, le dice, Samuel. Y entonces él se levanta y va donde el sacerdote Elí y le dice, ¿me llamaste? Y Elí, no, vuelvas a acostar para que me despierta. Y él vuelve y se acuesta. Pero vuelve y escucha, Samuel. Y entonces él se levanta y él le dice a Elí otra vez, ¿me llamaste? Y él, yo no le estoy llamando, déjeme dormir.
Pero Elí cae en cuenta, dice, no, Samuel todavía no distingue la voz de Dios. Entonces le dice, mira Samuel, la próxima vez que te acuestes y escuches tu nombre, dile, heme aquí, Señor. Y entonces Samuel se acuesta nuevamente, y cuando escucha por tercera vez, Samuel, él dice, heme aquí, Señor. Y dialoga con Dios. Él estaba, o no conocía, no distinguía la voz de Dios. Ahora usted dirá, ¿y me puede hablar a mí? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos entrenar? Nuestro oído a escuchar la voz de Dios. Nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? Pues Dios puede hablarnos con voz audible a muy pocas personas, tengo que decirlo. Muy pocas personas han escuchado la voz audible de Dios, pero sí hay muchas personas. Pero Dios generalmente habla a nuestro corazón. Y puede estar usted durmiendo y de pronto usted se despierta y siente que algo lo está llamando a orar. Esa es una voz fuerte de Dios diciéndole, Luis, no sé si el Señor le diga Lucho, pero de pronto. Entonces le dice, Lucho, y el Lucho se despierta como que, oiga, tengo ganas de orar. No lo dude. Póngase de rodillas y dígale, heme aquí. Aquí estoy. Tenemos que entrenar nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos va a hablar. Y aquí entonces el Señor lo primero que hace es llamar a Abraham. Pero Abraham estaba tan entrenado que de una vez contestó. Ojalá nosotros lleguemos a eso. Y para eso, ¿qué se requiere? Oración, comunión con Dios, búsqueda de la presencia de Dios. A veces nosotros queremos o esperamos que un ángel se detenga el carro, como veíamos el viernes, ¿cierto? Usted vaya manejando y se aparezca el ángel ahí y el carro le hable. Entonces le diga, oiga, pare, no ve el ángel. Ya como no andamos en burra. Los que estuvieron el viernes lo entienden. Yo no sé. ¿Bien? Pero digamos que no necesitamos esas cosas, necesitamos es conectar nuestro corazón con Dios, estar atentos a la voz de Dios. Por eso dice la palabra orar sin cesar. Y usted dirá, ¿cómo hago? Pues vaya manejando y vaya en comunión con Dios. Está trabajando, está en comunión con Dios. Tenga a Dios presente todo el tiempo en su corazón. Haga ese ejercicio y va a comenzar a escuchar la voz de Dios. Va a comenzar a entender lo que Dios está haciendo en su vida. Luego dice que él respondió y el Señor le dice que vaya y que va a sacrificar a su hijo, ¿cierto? Versículo 26, creo, perdón, es que me cambié de capítulo acá. Versículo 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Note cómo el Señor sabe perfectamente lo que está pidiendo. Le dice, toma tu hijo, tu único hijo, y al que amas. ¿Sí? Porque imagínense donde el Señor nos pidiera la suegra que no queremos. Pues, llévatela, Señor. Te estabas demorando, Señor. O el hijo que no hace caso, usted, pues bueno, que te haga caso a ti entonces. A ver si tú sí lo puedes. ¿Cierto? Pero no, él le dice, tu único, y al que amas. Dios no nos va a pedir lo que no queremos, no nos va a pedir lo que no nos gusta, ¿cierto? Nos va a pedir lo que nos gusta, lo que amamos. Y a veces lo único que tenemos. Nos puede pedir el tiempo, nos puede pedir el trabajo, nos puede pedir la familia. ¿Alguno vio el video que puse ayer? Posteé un video ayer, ¿lo vieron? ¿Ahí en el grupo o no lo vieron? Los invito a que lo vean cuando salgan. Puse ahí en el grupo de WhatsApp, puse un video, pero se los voy a comentar así por encima, aunque sé que cuando lo vean va a ser mucho mejor. Pero es el testimonio de una mujer en Siria que dice, ¿qué significa ser cristiano en Siria? ¿Qué significa? Y entonces ella dice, significa que una mañana, cuando yo le estaba orando a Dios, le dije, Dios, ¿qué debo hacer? Estoy en Siria, están matando a los cristianos. Yo necesito que me hables.
Y lo que el Señor le habla es, ¿estás dispuesta a darme tu esposo? Y ella dice, se fue de rodillas, oró, después habla con su esposo y le dice, el Señor me dijo esto. Y se arrodillan los dos y le dicen, Señor, estamos dispuestos. Y entonces ya le dice, Señor, estoy dispuesta. Y ella vuelve y ora, Señor, ahora, ¿qué necesitas de mí? Y el Señor le vuelve a hablar y le dice, ¿estás dispuesta a darme tus hijos? Y ella, con su esposo, se unen, llaman a los niños, hablan con ellos. Es un testimonio real de lo que está pasando hoy. Y ellos se reúnen con sus hijos y hablan con sus hijos. Ahora, imagínense usted explicándole a un niño, mis amores, estamos aquí y resulta que pueden llegar unas personas con unos cuchillos y están degollando a las personas, pero ustedes solo tienen que decir, cuando eso pase, le dicen a sus niños, cuando eso pase, cuando entren esos hombres a la casa, con sus cuchillos en la mano, lo único que ustedes tienen que repetir es, nosotros, o Jesús les ama, nosotros les amamos y los perdonamos. Y entreguen su vida. Yo sé que uno esperaría que si uno está buscando a Dios en Siria y está pasando eso, que el Señor dijera, tranquilo, te puse 2 ángeles guardianes con espadas en la puerta. ¿O no? Todos pediríamos eso. Pero el Señor está preguntando, ¿estás dispuesto a dar? Y esa es la gran pregunta que les hago hoy. ¿Qué están ustedes dispuestos a darle a Dios? ¿Habrá algo vetado para Él en sus vidas? ¿Habrá algo que ustedes le dicen, Señor, te doy todo lo que quieras menos esto? Porque les aseguro que Dios les va a decir, eso es lo que quiero. O sea que ya saben lo que Dios les está pidiendo. He aquí ahora, vuelvo a cambiar de página. A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? O sea, el Señor le dice, ve para allá, ofrécelo en esos montes, pero cuando llegues allá te digo el monte. ¿Cierto? No llegó la instrucción antes. Uno esperaría, Señor, ¿qué debo llevar? ¿Cuánto me voy a demorar? ¿Qué tengo que atravesar? El Señor le dijo, ve para allá, vea para Moriah. Cuando esté llegando allá, yo te digo a qué monte. ¿Sabe por qué Dios no dice siempre todas las cosas? Porque quiere que usted siga conectado con Él. Si Él le dice, haga esto, aquello, le da todo el dibujo y le dice, cuando termine venga, pues usted se va, lo más probable es que no vuelva. ¿Sí? Como pasó cuando Él sanó a los leprosos. ¿Sí? Eran 10 leprosos, el Señor los sana a los 10 y le dice, vaya, preséntense en el templo, y ellos se van, y volvió uno a decirle gracias por sanar. Los otros dijeron, sanos, por fin, a hacer lo que estaba esperando, ¿cierto? ¿Cuántos cojitos ahí estarían diciendo, Señor, sáname, sáname, sáname? Y el Señor los sana y dice, ahora sí puedo ir a la discoteca, y se va. El Señor quiere que sigamos conectados con Él. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Enalbardar pone un... Aquí como todos ustedes son citadinos, entonces el asno, antes de ponerle la carga, pues les ponen unas mantas para que no se lastime. Entonces eso es enalbardar. Entonces él se levantó muy de mañana. Y esto también habla muy bien de Abraham, porque es que Abraham escucha la voz de Dios, le dice, necesito que se vaya a Moriah y que sacrifique su hijo. Y entonces Abraham dijo, listo, el Señor me habló, entonces venga a ver qué necesito para la provisión, cuánto necesito dejarle a Sara ahí para que no pase necesidad, y entonces voy a decirle a mis criados, voy a organizar todo, no sé cuánto me demora, entonces planeemos una semana por lo menos, entonces dejemos provisión para una semana, ¿no? Apenas el Señor le habló, él alistó todo, se levantó muy de mañana y se fue. Y esto también nos habla de la rapidez con que nosotros corremos cuando escuchamos la voz de Dios. Si lo hacemos ya o si comenzamos a decir, espere Señor, espere, arreglo esto y ya. Yo lo voy a hacer, pero
Pero espere, es que tengo que cuadrar esto, tengo que arreglar algunas cositas, ¿sí? Y nosotros siempre le ponemos excusas a Dios, y cuando le ponemos excusas, pues no podemos caminar en la voluntad de Dios. Luego dice que, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, a su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Él tomó camino. Dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Es decir, que al tercer día ya Dios le había dicho cuál era el monte. Bien, él vio el lugar al tercer día. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Algunas personas dicen aquí, Abraham era como mentiroso, porque Abraham sabía que iba a ir a sacrificar a su hijo. ¿Y por qué le dice a los suyos, espérenme aquí que ya volvemos? Diga, espérenme y ya vuelvo. ¿Cierto? Pero parece que Abraham, como tenía una comunión con Dios, conocía a Dios. Y él dijo, yo lo hago, pero de seguro que si lo mato, el Señor lo resucita. ¿Sí? O sea, él conocía a Dios. Dios nos va a pedir muchas cosas, que si estamos dispuestos a darlas, de pronto es porque quiere darnos algo mejor. Si no estamos dispuestos a darlos, pues quédese con lo que tiene. Le debe gustar mucho. Bien, entonces aquí en el sacrificio hay unos detalles importantes. Le dice que vaya a Moriah. Moriah es una región donde ahora está Jerusalén. Y le dice que le va a indicar el monte donde debe estar. Entonces, él llega hasta allí y el Señor le indica el monte. Pero acá hay una parte también muy interesante, y es que dice él que cuando él salió se demoró 3 días. ¿Sí? Entonces, Dios le estaba enseñando unas cosas a Abraham que él en ese momento no entendía, pero al final lo entiende, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, es importante el lugar, es importante la distancia recorrida, y es importante la promesa que Abraham tenía en su mente. Porque recuerden una cosa, cuando el Señor le dijo, te voy a dar un hijo, le había dicho, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando viene la voz por segunda vez y le dice, ahora ve a Moriah y sacrifica a tu hijo, yo creo que la pregunta que uno se hace es, bueno, si ahora lo sacrifico, ¿cómo va a ser mi hijo para hacer bendición a todas las familias de la tierra? No tenía sentido. Pero él se va. Ahora quiero ubicarlos más adelante, muchísimos años después. En ese monte es sacrificado Cristo. Es decir, que el Cordero fue provisto por el Señor. Por eso el lugar era importante. El Señor le dijo, voy a llevarte allá y sacrifica a tu hijo porque te voy a enseñar algo. Y entonces lo envía allá. Es el mismo monte donde Cristo es crucificado. Pero además de eso, dice que se demoró 3 días, que es lo que duró el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Dios le estaba enseñando a Abraham todas estas cosas. Y cuando él está allí, quiero que mire Juan capítulo 8, versículo 56. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Sí? Y se gozó. Abraham vivió muchísimos años antes, tanto que ahí después todos comenzaron a criticarlo, pero venga Abraham, ¿cuánto hace que murió? ¿Usted cómo vio a ver su sacrificio en la cruz? Precisamente porque Abraham es llevado a ese mismo monte, es llevado a 3 días de camino y el Señor le dice, entrega a tu hijo, y él está dispuesto a matar a su hijo para el sacrificio a Dios, y el Señor le dice, deténgase, no lo haga, y en ese momento, por su obediencia, Dios le permitió ver que en ese monte Dios iba a hacer el sacrificio, y en ese monte un hombre iba a ser sacrificado por todos, y él lo vio miles de años atrás. Ese privilegio que tuvo Abraham no lo pudo tener otro, porque Abraham estuvo pendiente de la voz de Dios,
estuvo acorde a la voz de Dios, estaba escuchando la voz de Dios permanentemente. Y porque no le negó a Dios lo que Dios le pidió. Lo que Dios le dijo que hiciera, él lo hizo. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que de pronto no son tan razonables. O nos va a pedir que dejemos cosas que nosotros no queremos dejar, porque Dios nos va a apartar. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, nos va a apartar de muchas cosas. Por eso nota que le dice a Abraham: necesito que te vayas para morir. Deja todo acá. Necesito que te apartes, que estés en otro lado, porque necesito tener comunión contigo. Y esa comunión le permitió ver a Abraham lo que iba a pasar muchísimo tiempo después. Bien, y el pasaje entonces sigue hablando que el muchacho le pregunta: papá, es que bueno, ya dejamos el asno, ya le estoy ayudando con la leña. Dicen que Isaac tenía más o menos 17, 18 años en ese momento, y entonces dice: vamos los dos para el sacrificio. ¿Y qué vamos a sacrificar? O sea, aquí hay algo que falta. ¿Y qué le contesta Abraham? El Señor se proveerá de un cordero. Y el muchacho: bueno, y subieron. Pero cuando llegan allí dice que Abraham tomó las piedras, armó el altar, porque ellos armaban un altar con las piedras, puso la leña y dice: y ató a su hijo. Pero en ninguna parte hay resistencia de Isaac. Esto nos habla de comunión familiar. Cuando Dios te llama, llama a toda tu familia. Cuando Dios está tratando con usted, va a tratar con toda su familia. Y no va a ser fácil. Bueno, yo no me imagino como papá con un muchacho de 17 años intentándolo amarrar. ¿Sí? Y más acuérdense que Abraham ya había pasado los 100 hace rato. Ya tenía como 117 años. Más, 118 por ahí. Porque cuando Dios le dio la promesa, él ya estaba en los 100. Entonces, así que creo que Isaac debería ser fuerte. Pero él se deja atar, se pone en el sacrificio. Y cuando Abraham va a bajar el cuchillo, es decir, Abraham lo va a hacer, es cuando viene la voz de Dios. El ángel le vuelve a hablar y le dice: Abraham, Abraham. Y aquí hay una parte supremamente importante, y es lo que nos pasa muy a menudo. Si nosotros nos desconectamos de la voz de Dios, tomamos el cuchillo y matamos nuestro sueño. Es decir, Abraham pudo haber subido, dejar la comunión con Dios, haber cogido el cuchillo, haber matado a su hijo y después preguntarle: bueno, Señor, ¿y ahora cómo lo va a hacer? Y el Señor le hubiera contestado: yo te llamé para que no lo hicieras. Pero es que usted me dijo que lo matara, ¿o no? Ahí está escrito que el Señor le dijo: ve y sacrifica tu hijo, tu único, el que amas. Pero cuando él lo va a hacer, escucha nuevamente la voz de Dios, y él estaba conectado. Donde no estuviera conectado, mata su sueño. Ahora ya sabe por qué muchas veces ha hecho cosas que Dios le ha dicho que sí, y después usted dijo: lo hice, ¿y por qué me fue mal? Porque antes de hacerlo, el Señor también te estaba diciendo: para. Y no paraste. Mataste el sueño. Y es doloroso. Hace tiempo escuché el testimonio de un pastor que él oró toda la vida por su esposa, ¿no? Lloraba: Señor, dame mi esposa, y conoció una mujer y la amaba, y él, bueno, la pareja ideal. Y todo el mundo decía: ¡wow! Esa es la mujer que usted necesitaba para que ese ministerio, ¡wow! ¿Cierto? Y él feliz, y llegó, y ella ya estaba vistiéndose, él ya estaba en su cuarto, listo. Y él, usted sabe que el hombre siempre llega primero, lo hacen esperar a uno, no sé por qué. Esa regla no está en la Biblia, pero todas la usan. Y entonces él estaba en el altar, ya se paró, y esperando la puerta que llegara la novia, cuando escuchó la voz de Dios que le dijo: ella no es tu esposa. Ya tenían muebles, ya tenían el apartamento. Señor, ¿no pudiste hablar un poquitico antes?
Pero cuando uno ve esto, uno dice, Dios lo estaba probando. ¿Qué hizo él? Se bajó, se salió, esperó a la novia afuera, apenas se bajó, le dijo, lo siento, pero Dios me acaba de decir que tú no eres mi esposo. Me vas a odiar, sí, va a pasar todo lo que quiera, pero yo prefiero tu odio que el de Dios. Pero ella, cuando él le dijo tranquilo. El Señor también me dijo que usted no era mi esposo. ¿Sí? Así que entraron a decirle a todo el mundo, hasta luego, lo sentimos, pues si quieren ir a comer para no perder la comida, pero, ¿cierto? Pero si nosotros nos ponemos ahí, uno dice, ¿la vergüenza me gana? ¿El compromiso me gana? ¿El qué dirán me gana? Muchas cosas que pueden pasar por la mente de nosotros. Y Dios nos está probando. Ahora, si sigues, lo vas a lamentar. No vas a tener excusa. Voy a contarles otro testimonio, que algunos ya lo conocen porque se los conté en una reunión. Pero mi mamá siempre quiso tener una niña y el Señor le dio solo varones y feitos. Y entonces el Señor le dio 3 varones. De pronto venía un cuarto, entonces ella dijo, no, el cuarto, esa es la niña, ¿cierto? Por eso cuando yo estaba esperando el cuarto dije también, eso es un niño. Ella lo perdió, pero de todas maneras era un niño. Pero ella siempre le decía, Señor, yo quiero una niña, yo quiero una niña, yo quiero una niña. Y un día una familia muy de escasos recursos, que tenía muchas dificultades, la señora se acercó a ellos y le dijo, pastores, yo no puedo tener la niña, no la puedo mantener, les doy la niña. Está recién nacida, pero nosotros la vamos a entregar o a bienestar o a ustedes. Y mi mamá dijo, Dios me escuchó, me mandó la niña. Y entonces llegó a la casa, por supuesto habló con nosotros y nosotros todos, una niña en la casa, pues solo varones. Y ya estábamos grandecitos, entonces dijimos, claro, perfecto, la niña. Y entonces le dijimos todos, sí, o sea, parecía todo bien y mi mamá se acostó. Al otro día tocaba salir ahí a conocer a la niña y a traerla a la casa. Y mi mamá se levantó por la mañana y nos dijo a todos, muchachos, no hay niña. ¿No hay niña? ¿Qué pasó con la niña? Entonces, el Señor en la noche le habló y le dijo, yo no te digas, si la quieres tener, recíbela. Pero si alguna vez necesitas algo, no vengas a decirme que necesitas algo, porque yo no te la digo. Bueno, mi mamá se lo dijo, chao niña, sueño de niña, adiós, ¿cierto? Ahora tiene nietas. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Cuando nosotros entendemos eso, aprendemos uno de los principios más difíciles de aprender en la Escritura y es a renunciar a lo que queremos. Mire, las iglesias están llenas de pastores diciendo, sueñe, 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 lógrelo, alcáncelo. Yo no voy a hacer eso. Yo les voy a decir, aprendan a renunciar a sus sueños. Deje que Dios sueñe por ustedes. Reciban el sueño de Dios. Ahora, Dios puede cumplir el sueño de muchos de ustedes. Pero les aseguro que el sueño de Dios va a ser mejor que el propio sueño que ustedes tienen. Aprendan a renunciar a lo que Dios les dice que no y a recibir lo que Dios les está dando. Mire lo que recibe Abraham. Abraham no se negó al Señor, iba a entregar a su hijo y recibe una visión de lo que iba a pasar miles de años después. Tanto así que nosotros nos consideramos hijos de Abraham y el Señor nos llama hijos de Abraham en cuanto a la fe. Por eso todos sabemos que Abraham es el padre de la fe. Cuando uno habla de fe, tiene que hablar de Abraham. Es imposible no nombrar fe sin Abraham. Es el padre de la fe. Y él logró ver lo que iba a suceder muchísimo tiempo después. Pero además de eso, miremos un poco más adelante. Dice, y llamó el ángel, en el versículo 15, el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, ya en el monte, ¿no? Porque ya le ha hablado varias veces. Desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado
Recuerden que el ángel de Jehová, ¿quién es? Cristo, ¿no? Ya lo estudiamos todas las evidencias que muestran que el ángel de Jehová es Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso él dice, yo juro por mí mismo. Un ángel no podría hacer eso. Dice, y digo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque por cuanto has hecho esto. Bueno, ahí en ese texto hay otra evidencia como para que la miren, ¿no? Porque dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham. O sea, ¿quién está hablando? El ángel de Jehová. Y está diciendo, por mí mismo he jurado, dice ¿quién? Jehová. Es decir, que el ángel de Jehová era Dios y no hay otro sino Cristo, ¿ok? Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, ahora sí viene lo que nos gusta a todos, ¿cierto? Versículo 17, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa promesa sí me gusta. Desde ahí en adelante deberíamos estudiar, ¿cierto? Porque desde ahí en adelante nos gusta. Es decir, que Dios nos hable y nos diga, te voy a bendecir. Ahora sí entiende Abraham la promesa inicial. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo lo entiende Abraham? ¿Cómo fueron benditas todas las naciones a través de Abraham? Pues de su descendencia viene Cristo. Y Cristo murió por todas las naciones. ¿Cómo lo supo Abraham? El Señor se lo reveló, ya lo vimos que en Juan él está diciendo, y Abraham lo vio. ¿Se imagina el privilegio de saber nosotros qué va a pasar con nuestros hijos, bisnietos? Todo hacia adelante usted dice, vea, va a terminar el día donde va a pasar esto. Abraham lo vio. Y él dijo, allá, en ese momento se va a cumplir la promesa de que en mi descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Él vio a Jesús crucificado. Él sabía el cordero que iba a ser crucificado en ese monte. Pero además de eso, dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y eso lo estamos viendo aún hoy. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Israel. ¿Cuántos enemigos tiene? Todos. ¿Y cuántos han podido con él? Ninguno. Porque está prometido. Por eso no sé si ustedes vieron el discurso del presidente el primer ministro de Israel en Estados Unidos cuando fue al Senado. Se los recomiendo, si lo pueden buscar ahí en YouTube está. Es buenísimo el discurso que él da. Y en ese discurso dice dos cosas que quedaron grabadas en mi corazón. Uno es que para en el Senado de los Estados Unidos les dice, miren esa estatua que ustedes tienen atrás. Y todos miran hacia atrás, dice, ese es Moisés. Y dijo, y ese Moisés fue el que nos enseñó a nosotros que nosotros no doblegamos la cerviz ante otro. Pero además de eso, él le dice al Senado de los Estados Unidos en ese momento, porque estaban haciendo el acuerdo con Irán, y le dice, hagan ustedes el acuerdo o no lo hagan, Israel seguirá luchando, y si le toca solo, solo vencerá. Ellos tienen clarísimo, muy claro, que Dios está con ellos, y que si les toca solo, solo ganan. Ahora, nosotros somos hijos de Abraham por la promesa y por la fe. Cuando nosotros somos cristianos venimos a ser hijos de Abraham en cuanto a la fe y en cuanto a la gracia. Entonces usted y yo también podemos decir, si Dios es con nosotros, nadie puede vencernos. ¿Van a venir dificultades? Por supuesto. Puede que Dios nos esté probando. Siempre saldremos de todo en victoria. Siempre saldremos fortalecidos, siempre saldremos mejor si somos capaces de decirle, Señor, yo no te niego nada en mí. No te niego lo que soy, lo que me estás pidiendo. Mira, Dios nos pide, a todos nos pide cosas distintas. Y es algo natural. Usted sabe lo que Dios le pide. Usted sabe lo que Dios le ha dicho, deje esto.
Usted sabe por qué no puede servir a Dios como debe. Nosotros no sabemos. Ese saber es el que Dios le está diciendo hace rato, entrégamelo. Si eres capaz de entregarme, yo te voy a llevar al otro punto de tu vida. Y ese punto de tu vida es bendición. Lo que pasa es que todos queremos bendición sin negación. Y tenemos que negar, y muchas veces es a lo que amamos. Entonces, ¿qué es la presencia de Dios realmente? La presencia de Dios está siempre a nuestro lado. Dios camina con nosotros. Dios está mirándonos. La Biblia nos enseña que Él fija sus ojos en nosotros y nos sigue. La Biblia nos enseña que Él cuenta unos cabellos de nuestra cabeza. ¿Sí? Mujeres, ustedes que se peinan todas las mañanas, ¿saben cuántos cabellos quedan en el peine? Dios sí, Él solo resta. Ahora quedó contando. Hasta de esas cosas se preocupa Dios. Ahora, si se preocupa por eso, no se va a preocupar por el problema que tienes, por la circunstancia que estás atravesando, por la duda que tienes. Pero si quieres salir de eso, solo te digo, aprende a negar lo que amas, que sabes, te aleja de Dios. Que sabes que te mantiene lejos de Dios. Bien, cierre sus ojos, incline su cabeza. Y ahí con sus ojos cerrados, por favor, dale un momento al Señor. Y aprovecha este momento para decirle, Señor, ¿qué hay en mí que impide que tú la aceptes? ¿Qué hay en mí que está impidiendo tu bendición? ¿Qué hay en mí qué desobediencia hay en mí que está alejando tu presencia? ¿Qué me has pedido hacer que no he hecho? Yo quiero tu presencia. Yo quiero tu bendición. ¿Qué he guardado en mi corazón que está mal y que no he querido dejar porque me gusta, porque lo amo? Que este sea el momento para que usted en su corazón lo ponga y le diga, Señor, estoy dispuesto a sacrificar eso por ti, estoy dispuesto a entregártelo, estoy dispuesto a darlo, lo que me pides, estoy dispuesto a sacrificarlo. Póngalo en su mente, si Dios ya lo puso en su corazón, póngalo ahí en su mente, ponga su mano en el corazón y vamos a hacer una oración. Pero primero tenga muy claro, ¿qué le está pidiendo Dios que tiene que dejar? ¿Qué le está pidiendo Dios que entregue? ¿Qué le está pidiendo Dios que deje atrás? Así lo ame mucho. Dígale, Señor, yo no te busco por esto, no te busco por aquello, no te busco porque me gusta esto. Y hoy quiero entregarlo, hoy quiero dejarlo, hoy quiero ponerlo a tus pies. Si ya lo tienes ahí con tu mano en el corazón, dile, Señor, te entrego todo. No voy a guardarme nada para ti. Nada quiero guardarme. Quiero entregártelo todo, Señor. Todo, aunque lo ame, aunque me guste, aunque sea lo único, lo queremos entregar sin reservas a ti. Queremos entregarte nuestra vida completa, que no haya partes en nuestra vida vetadas para ti, que no haya partes en nuestra vida que dejamos para nosotros. Todo te pertenece, Señor. Entra en nuestro ser, camina por todas partes en nuestro ser. Todo es tuyo, Señor. No vamos a negarte nada. Aquí estamos. Y queremos también, Señor, decirte que en medio de las circunstancias y en medio de los problemas y en medio de las dudas, vamos a aprender a confiar que tú estás con nosotros, que será para nuestro bien, que si hay algo que nos está doliendo va a ser para nuestro bien, que si hay algo que nos falta va a ser para nuestro bien, que si hay algo que nos hiere permanentemente va a ser para nuestro bien, pero vamos a confiar en que tú estás con nosotros, que tú no nos dejas, que tu amor está con nosotros.
Abre nuestros oídos, Señor, para oír tu voz, para que cada vez que hables podamos escuchar. Y cuando nos pidas algo nos salgamos corriendo y dejemos de escuchar tu voz. Queremos estar atentos. Abre nuestro oído a tu voz. Nuestro corazón esté atento a tus palabras. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que